Hola! If you've ever felt un poquito worried when it comes to hablar español, then this video is for you. Of course, I have felt it, and at the end of the video, I tell you about a new language I'm learning. I'm not worried anymore. So I hope this will allay your fears. You, me, Cindy Patterson, all of us. We can hablar español. Watch. ¿Hablas español aquí en la privacidad de tu propia mente? Sí, hablo un poco de español. Pero dices que no estás preparado para hablar español con otras personas. Sí, tal vez en 6 meses. ¿Por qué no ahora? Me preocupa. Un momento. Se puede decir me preocupo, which means I worry, y también se puede decir me preocupa, which means it worries me. So both are correct. So, felices días. Me preocupa que la gente piense que soy estúpido. Preocuparse. Preocuparse means to worry. ¿Qué dice mi diccionario? Preocupar. Causar intranquilidad o temor. Cuando te preocupes, estás absorto en el pensamiento. Imaginas algo malo como una pérdida. Si la gente piensa que estás estúpido, es una pérdida de estatus por el ego. La mente crea un tigre, pero en la realidad, el tigre no existe. Puedes elegir salir de esos pensamientos. Nadie aquí piensa que eres estúpido. Puedes elegir salir de esos pensamientos. Es como despertar de una pesadilla. Veo que no tengo que preocuparme. Así es. No te preocupes. Cuando te preocupes, tu mente está ocupada con pensamientos negativos. Y por culpa de este tigre, es más difícil hablar español. El tigre no existe. ¡Puf! Voy a ocuparme de estudiar español. ¿También vas a hablar español? Sí, no te preocupes. Yo no me preocupo por hablar español. Y tú no debes preocuparte por hablar español tampoco. Thanks for watching. I'm Ruth. I'm learning Ukrainian in case I meet any Ukrainian people. If you'd like to join me on my learning journey, please check out this video here.